Palabra rica en consonantes, ya, tomen nota por favor cuando tengan que auscultar voz, tiene que ser una palabra rica en consonante como carro, guerra, burro, ¿ya? En un sujeto sano, la ocultación de la voz en todas las regiones en que se percibe el murmullo vesicular da una sensación sonora poco intensa, confusa, ¿ya? Con un eco borroso que no permite distinguir las sílabas, ¿ya? Entonces, si ustedes ocultan al momento que el paciente está hablando, van a tener este tipo de sonido, ¿ya? Una sensación sonora poco intensa, confusa, como un eco sonoro, ¿ya? Eh, es la llamada broncofonía normal, ¿ya? Entonces, ¿qué se llama la ocultación de la voz? Se llama la broncofonía normal, ¿ya? Para que no se olviden y por ahí preguntamos en práctica, tomen nota. Más fuerte en las personas de tórax delgado, más fuerte en los flaquitos que en los gruesos, ¿no? Hay personas de contextura gruesa, el tórax es ancho, es robusto, entonces va a dificultar un poco. Y las personas musculosas, los que tienen bastante masa muscular. Y en aquellos también con voz robusta, ¿no? Hay personas que son con tendencia a hacer un poco ronquitos, la voz gruesa, entonces también va a ser difícil ocultar en este tipo de paciente. Broncofonía. Entonces vamos a hablar de lo que es la broncofonía. Es la voz que llega al oído más intensa y resonante que en circunstancias normales, pero sin poder reconocer con claridad las palabras. Parece como si nos hablasen o nos gritaran de lejos, ¿ya? Es muy patente en el periodo de condensación de la neumonía, ¿ya? Llamándose tubárica por acompañar y parecerse por su timbre al soplo tubárico, ¿ya? ¿Se acuerdan del soplo tubárico que habíamos visto? Entonces, va acompañado este tipo de broncofonía. Es muy patente en el periodo de condensación. Entonces, ¿cuándo vamos a escuchar la broncofonía? Encima de las zonas de condensación Sí, pulmonar. pintado ya. Ya nos quedamos aquí. Mariela, si me puedes poner, por favor. Mierda. Ya. ¿Qué Eh, pasa? en las infiltraciones tuberculosas ulceradas, ya, No, ya me pasa, normalmente que vamos a encontrar en tuberculosis, puede tomar un timbre cavernoso, que se llama la broncofonía cavitaria, ¿ya? Por favor, un momentito, me van a esperar. Eh, También tenemos como segunda opción la pectoriloquia. Se encuentra en zonas de condensación pulmonar, ¿ya? Se diferencia de la broncofonía en que se reconocen con claridad las palabras. Al que ausculta le parece que es el tórax del enfermo quien le habla directamente al oído, ¿ya? Entonces vamos a tener este tipo de resonancia. Parece que es el tórax del enfermo quien le habla directamente al oído. Luego tenemos como tercera opción la pectoriloquia áfona. Consiste en que que la voz cuchicheada llega a nuestro oído articulada limpiamente en contraste con lo que ocurre en los sujetos sanos, en quienes se percibe como un débil ruido confuso, incaracterizado, que no permite distinguir las palabras ni las sílabas. ¿Ya? Se dice más o menos que el enfermo habla en voz baja en nuestro oído. ¿Ya? Suele observarse en la mayoría de las condensaciones pulmonares, incluso antes de que se altere la transmisión de la voz normal, y también en la pleuritis seca. ¿Ya? Hay pleuritis, por ejemplo, la pleuritis tuberculosa, que muy poco da síntomas o va el tema de derrame, entonces se le considera la pleuritis seca, o también aquellas que quedan como fibrosis pulmonar o posterior a un proceso infeccioso agudo, ya en la parte de resolución. Luego tenemos la egofonía, consiste en una modificación particular de la voz transmitida, adquiere un timbre especial, agrio, estridente, una tonalidad aguda y presenta un carácter tembloroso como por sacudidas. Puede imitarse contando 1, 2, 3 y mientras se sigue contando, cerrar súbitamente la nariz apretándola entre los dedos. Este cambio a una calidad nasal acentuada se asemeja a la alteración de la resonancia vocal
cuando el fonendoscopio pasa a una zona donde se percibe egofonía. Se presenta casi exclusivamente en la pleuritis de magnitud moderada, usualmente cerca del ángulo inferior de la escápula, ¿ya? Entonces ahí lo vamos a percibir mejor. A medida que el líquido aumenta, la egofonía se advierte más hacia el vértice, siempre correspondiendo al nivel superior del derrame. En los derrámenes muy copiosos, en los derrámenes moderados a severos, puede desaparecer para volverse a oír al reabsorberse, ¿ya? Cuando vamos bajando un derrame, cuando vamos poniendo diuréticos y el paciente va disminuyendo el derrame, vuelve como egofonía de retorno. En la corticopleuritis, la egofonía se da con menos pureza y asociada a la broncofonía, constituyendo la llamada egobroncofonía. Ya, entonces eso era la auscultación de la voz. Ahora vamos a ver la parte de semiología aplicada. ¿Ya? Semiología aplicada es cómo vamos a agrupar los síndromes, ¿ya? Las patologías por síndrome, los más frecuentes que vamos a ver, ¿ya? Aquí vamos a ver ya directamente patologías, lo que vamos a ver en el hospital. Tomen mucha atención, por favor, porque de aquí pueden salir preguntas para sus prácticas. Tiene harto que ver con los pacientes, entonces vamos a ir preguntando. Recuerden que todo lo que vamos preguntando en prácticas ya vale nota, ¿ya? Ya van sumando puntos en cada práctica que están yendo y están participando. La reunión de los síntomas funcionales, físicos y radiológicos que se recogen al explorar los enfermos del aparato respiratorio sirve, entonces, ¿qué es la semiología aplicada? Es la reunión, quiere decir la unión de los síntomas funcionales, físicos y radiológicos, también vamos a agrupar también radiografías, que se recogen al explorar a los enfermos del aparato respiratorio. Sirve para establecer unos grandes cuadros sindrómicos cuya utilidad clínica es incuestionable. No tienen significación etiológica, pero orientan sobre las condiciones físicas en que se encuentra el parénquima pulmonar. Ya tenemos la condensación, la rarefacción, etc. Su estudio conduce con facilidad desde la anamnesis y la exploración hasta el diagnóstico. Y aquí viene el primer síndrome, ¿ya? El derrame pleural. El derrame pleural puede ser libre en la gran cavidad o enquistado, ¿ya? Entonces vamos a ver, ya creo que les he mostrado bastante derrames pleurales en las prácticas, eh, donde lo vemos en tomografía, también lo vemos en radiografía, ¿no? Puede estar libre en la cavidad, quiere decir que si movemos de, de posición al paciente, también va a mover el derrame, ¿ya? O enquistado es cuando ya está tabicado, también lo llamamos, ¿no? Hay tabiques que no permiten el movimiento del líquido libremente con el cambio de posición, ¿ya? ¿Cómo vamos a darnos cuenta si está libre en la cavidad o está enquistado? Cuando pedimos una radiografía lateral de tórax, ¿ya? Ahí el paciente, o una radiografía también de echado, ¿ya? En decúbito. Entonces ahí vamos a ver que el líquido que estaba en las bases va a subir hasta los tercios medios y hasta los vértices. Puede ser inflamatorio en la pleuritis o mecánico en el hidrotórax. Al reabsorberse puede dejar engrosamientos pleurales que se llaman las famosas paquipleuritis, ¿ya? Tome nota, por favor, las famosas paquipleuritis no es nada más que los engrosamientos pleurales que quedan después de una gran inflamación pleural. Derrame libre en la cavidad. Precisa tener cierto volumen, más de 400 ml en los adultos y más de 120 ml en los niños. Tome nota, ¿ya? Para manifestarse, ¿ya? Entonces, cuando el líquido pleural sobrepasa los 400 ml en los adultos y los 120 ml en los niños, se pasa a manifestar recién, ¿ya? Los síntomas funcionales son menos patentes en el hidrotórax, consisten en el dolor tenaz que aumenta en las inspiraciones profundas. Entonces, ese dolor que se percibe cuando ustedes hacen inspirar al paciente de forma profunda, ya hacen meter aire y ellos refieren dolor en punta de costado, quiere decir a un lado de la costilla, ya. Entonces, ese dolor justamente es eh, el que tiene que ver con el derrame de la gran cavidad, ¿ya? Dice, con irradiación basal, quiere decir en las bases pulmonares, submamelonar, debajo de los pezones, podemos decir así, o también escapular, ¿ya? Atrás. Una tos breve,
seca y quintosa, ¿ya? Entonces una tos eh, seca es lo que predomina, no es pectoral al paciente. Breve quiere decir que no más hace, ¿no? No hace gran esfuerzo ni dura mucho la tos. Y quintosa que viene por acceso, ¿ya? Puede venir por 3 a 5 veces en acceso. Despierta por los cambios de posición, ¿ya? Entonces, si el paciente está echado y no tose, pero ustedes lo ponen de un ladito del cúbito lateral, el líquido se va a mover y va a provocar tos. Disnea de intensidad proporcional al volumen de la colección líquida y que obliga a veces para ser soportada a un decúbito forzado. Entonces el paciente se levanta, ¿no? En el examen clínico, a la inspección va a haber un ahumamiento del hemitórax afectado con desviación del esternón hacia el lado opuesto y disminución de la movilidad respiratoria. A la palpación vamos a auscultar vibraciones vocales abolidas o muy disminuidas. A la percusión va a haber matidez intensa, ya dato de valor estimable superior incluso para los derrames pequeños. A la radiología y su límite superior es horizontal en los derrames pequeños, ¿ya? Vamos a ver que cuando el derrame es pequeño, el límite superior va a ser una línea recta, pero cuando es más considerable es parabólico, ¿no? Es así una curva el límite superior. Con vértice en la axila, que se llama, tome nota, el nivel superior del derrame en radiografía se llama la línea de Damo-Siu, ¿ya? En los medianos y en los muy abundantes la matidez va a alcanzar todo el hemitórax. A la ocultación va a haber abolición del murmullo vesicular, un soplo pleural cuyas características dependen del estado del pulmón subyacente. Va a haber también frotes pleurales. En caso de existir, solo se perciben en su límite superior. Es más frecuente que precedan y sucedan al derrame. En el examen radiológico, entonces, vamos a ver una sombra homogénea limitada al seno costal con menor movilidad del diafragma en los derrames. Si hacemos una punción pleural, vamos a confirmar la presencia del derrame y orientar hacia su origen, ¿no? Es lo que llamamos en el hospital la famosa toracocentesis, que existen dos tipos, ¿no? Una diagnóstica y una terapéutica. La diagnóstica es con el objetivo de utilizar o de sacar el líquido para saber la etiología de ese que lo ha producido ese líquido, y la terapéutica es con el fin de aliviar al paciente cuando está muy fatigado. Derrames enquistados son debidos a la colección líquida que queda encerrada en una celda formada por las adherencias de las hojas pleurales. Los síntomas funcionales en relación a su topografía y físicos presuponen su existencia, la cual debe ser confirmada por el examen radiológico de valor inestimable. ¿Ya? Siempre confirmamos con una radiografía. Derrame enquistado diafragmático. Dice que va a provocar un dolor basal en las bases de los pulmones de tipo de irritación frénica con irradiación alta y puntos de Gunau de musi dolorosos a la presión. Va a haber una disnea más o menos intensa y dolorosa, tos y hipo. ¿Hipo por qué? Porque va a estimular el nervio frénico, ¿no? Que tiene que ver, que va a ir a inervar la parte del diafragma. Se aprecia disminución de la movilidad respiratoria del diafragma con la maniobra del ítem, que le van a hacer inspirar profundamente al paciente. Vamos a ver matidez basal, obviamente si hay gran derrame, como si los límites pulmonares estuviesen elevados, no se modifica con la inspiración profunda y a veces roces pleurales. Por los rayos X vamos a observar una inmovilidad diafragmática y una sombra encima de este, de borde superior convexo en forma de vidrio de reloj. Cuando el derrame se localiza en el seno costodiafragmático, que lo hemos visto en las radiografías también, se debe explorar al enfermo en varias proyecciones y con rayos oblicuos, ¿ya? Eso cuando vemos la parte radiológica. La tomografía axial computarizada, la famosa TAC, es de gran ayuda para localizar el derrame y ver cuál va a ser la maniobra terapéutica. El derrame enquistado mediastínico es raro, pero puede ser anterior a los lados del corazón, por delante del ligamento triangular o puede ser posterior a nivel del mediastino posterior, ¿ya? A veces es asintomático, seguramente lo vamos a ver como un hallazgo radiológico, va a haber un engrosamiento del mediastino y determina un síndrome mediastínico anterior o posterior según su localización y el cuadro es un poco preciso, ¿ya? El derrame mediastínico anterior, la percusión descubre una zona mate a la derecha del esternón, casi siempre son de este lado, con disminución del murmullo vesicular. A los rayos X aparece una sombra en forma de banda adosada a la silueta cardíaca, ¿ya? Entonces va a haber una banda, una sombra en forma de banda que va a estar pegada a la silueta cardíaca. Cuando el derrame es abundante, tiende a localizarse en las partes bajas, obviamente, como todo líquido,
y la imagen adopta una forma triangular muy difícil de distinguir de la pericarditis, ¿ya? Se va a confundir con la famosa pericarditis. El derrame mediastínico posterior. La percusión descubre una banda de matidez de forma triangular, ¿ya? Adosada a la columna vertebral. Corresponde a una sombra radiológica de igual topografía con los catetos. ¿Se acuerdan en geometría los catetos? Eran los lados más cortos y la hipotenusa era el lado más largo, ¿no? Los catetos adosados a la columna vertebral y al diafragma y la hipotenusa libre lindando con la cavidad pulmonar. Es la llamativa imagen paramediastínica, igual a la debida a las bronquiectasias del lóbulo inferior, por acompañarse estas últimas de reacciones esclerosas de la pleura mediastínica. El derrame enquistado interlobar o cisural. La presencia de derrámenes en las pleuras cisurales, como la pleuritis interlobular, provoca síntomas generales y funcionales parecidos a los de la pleuresía de gran cavidad. Es típica la matidez suspendida en franjas, más o menos horizontal, en la región de las cisuras, especialmente manifiesta en la axila. Al principio solo se percibe una zona transversal de frotes o crepitaciones al final de la inspiración y luego se van haciendo cada vez más patentes la matidez y los demás signos de derrame. ¿Qué significa más patente? Más evidente, ¿ya? Más demostrable. Derrame enquistado interlobar o cisural. En la radiografía anteroposterior, AP, el derrame de la gran cisura de disposición casi frontal da una sombra poco densa que respeta el tercio superior del campo pulmonar y del seno costodiafragmático. En la radiografía de perfil, que también debemos solicitar a los pacientes, vamos a ver una imagen en forma de uso o lente biconvexa. ¿Se acuerdan? La lente biconvexa era la que era convexa a los dos lados, ¿no? Las demás cisuras solo ofrecen imágenes típicas en las proyecciones transversal u oblicuo, ¿ya? Si quieren ver derrame cisural, entonces de preferencia son las proyecciones transversales u oblicuas. Derrame enquistado subcostal. Las pleuritis enquistadas de la gran cavidad pueden ser apicales, axilares, basales o múltiples. En el caso de pleuritis tabicalis, se presentan después de la resorción de una pleuritis libre de la gran cavidad o de un neumotórax. Su imagen radiológica es la de una sombra bien limitada, adosada a la pared costal en todas las proyecciones que se examine, lo que la diferencia de los procesos pulmonares. Las supuradas pueden drenar en los bronquios, caso en el cual aparece en la imagen radiográfica un nivel horizontal líquido con posible confusión con el absceso pulmonar. ¿Ya? Entonces los derrámenes supurados pueden confundirse con un absceso, ¿ya? Pero miren que estos pueden ir a drenar en los bronquios. Engrosamiento pleural. El consecutivo a una pleuritis de la gran cavidad motiva retracción torácica en el punto correspondiente, con movilidad respiratoria conservada, vibraciones disminuidas o abolidas y submatidez o matidez. El murmullo vesicular obviamente va a ser débil, ¿no? Porque va a haber un engrosamiento pleural. Y en contraste con la gran amplitud de los movimientos respiratorios, que es la respiración discordante de las grandes sínfisis, pudiéndose percibir algún frote o crepitación subpleural. A los rayos X se aprecia retracción costal a menudo a los órganos mediastínicos y de la tráquea. Y una sombra que va desde un tenue velo a una opacidad absoluta, con ocupación del seno costal y ondulaciones o dentellados del perfil diafragmático. ¿Ya? Entonces, vamos a ver de esta forma los engrosamientos. Son muy frecuentes, les cuento, cuando hay la famosa pleuritis tuberculosa, la pleuritis por enfermedades autoinmunes, que da este tipo de secuelas. El engrosamiento uniforme de la pleura puede observarse como una línea paralela al límite lateral del tórax, formado por las curvas costales como una lámina pegada a ellas, la pleuritis marginal. ¿Ya? Entonces, vamos a ver esa línea, ¿ya? Paralela al límite lateral del tórax, es decir, paralela a la parte lateral, ¿no? La imagen residual de una pleuritis enquistada del vértice es el casquete apical, que se manifiesta como una sombra que recubre todo el campo pulmonar, situado por encima de la clavícula y cuyo borde inferior llega hasta debajo del arco de la segunda costilla. La de una pleuritis interlobular, ¿ya? La pleura que está en medio de dos lóbulos, es una imagen lineal de cisuritis, ¿no? Parece un derrame también. Si se tratara de la cisura media derecha, que es la más frecuente, el engrosamiento reaccional se manifiesta por una línea transversal, a veces perfectamente horizontal, que cruza la claridad pulmonar a nivel de la cuarta costilla por delante. En la pleuritis diafragmática se observan, como en los de la gran cavidad,
adherencias en los senos, deformidades del perfil del diafragma, cuya movilidad se encuentra comprometida. Y en las medias tínicas, imágenes dentelladas iliares, ocupación del seno cariofrénico o persistencia del triángulo basal paramediastínico. De nuevo, en este caso, la tomografía va a ser decisiva para el diagnóstico, ¿ya? Porque ahí vamos a ver con mayor exactitud y mayor resolución la localización de los engrosamientos. El neumotórax, la presencia de aire en la cavidad pleural puede obedecer a fines diagnósticos, ¿ya? Terapéuticos o ser traumática o espontánea, por rotura de una vesícula, ya, de un enfisema subpleural. Ya este tipo de enfisema, por ejemplo, es frecuente en los pacientes tabaquistas o en aquellos pacientes que tienen alguna profesión que aumenta la presión a nivel de la presión intratorácica, por ejemplo, aquellos que tocan una trompeta, aquellos que tienen que hacer un esfuerzo físico extenuante, ¿no? Y miren, puede haber fistulización, quiere decir puede crearse una comunicación de un foco tuberculoso a la cavidad pleural que sería el neumotórax, ¿no? Puede ocupar, miren, este neumotórax toda la cavidad pleural o una zona limitada por adherencias, ¿ya? Puede ser el enfisema parcial o localizado y ser puro o ir acompañado de líquido seroso, líquido purulento o hemático, que se llama el hidro, el pío o el hemoneumotórax. ¿Listo? Entonces aquí vamos a quedar para que no se cansen. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, chicos? El engrosamiento pleural tienen que leerlo bien, por favor, porque es muy frecuente, ¿ya? Y nos produce bastantes limitaciones a nivel de la respiración, por ejemplo, disminuye las capacidades funcionales pulmonares en el ejercicio, entonces deja un impacto bastante frecuente. Ahorita, por ejemplo, tenemos un paciente con tuberculosis pleural que está quedando con bastante engrosamiento pleural años, pero no va a poder tener la misma capacidad de resistencia que podríamos tener nosotros, ¿no? Entonces hay que tener bastante atención en esta parte, ¿ya? Y siempre para los engrosamientos es la tomografía la más específica, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, chicos? Ya, ahora sí, chicos, ¿qué dudas tienen en práctica para que repasemos y reforcemos aquí que tenemos tiempo ahorita? Todo lo que están viendo los pacientes, están comprendiendo los diagnósticos. Sé que no vamos a ver todo neumológico, ya estamos viendo también infecciones urinarias, están viendo lo que presentan los internos, ¿no? Cómo se presenta una historia clínica, cómo se hace una enfermedad actual que es la base de la historia clínica, ¿no? Cuadro clínico de aproximadamente tanto tiempo de evolución, siempre les digo, en historia de la enfermedad actual, con las palabras clave que hicimos en el pizarrón en una clase, ¿no? Para que todas sus historias clínicas las realicen así, ¿ya? Grupo para que así todos sus compañeros también vean, ¿ya? Porque sus prácticas son muy limitadas de ustedes por lo que son hartos, entonces traten de colaborar en esa parte. ¿Alguien quiere hablar algo sobre las prácticas? ¿Todo se entendió? Ya, para los que vayan mañana, tenemos una neumonía basal izquierda con derrame laminar, un derrame muy leve, igual ahí sobre la neumonía, entonces vamos a ver esa tomografía, ya le van a sacar fotito y le van a mandar a su grupo, ¿ya? Vamos a tratar de que ausculten también esa neumonía, ¿ya? Siempre le pido en su práctica que estén atentos con su estetoscopio listo para ocultar, porque a veces les digo, ven a ocultar y corretean a su mochila o tumban todo, entonces ténganlo en el cuello del estetoscopio para ese rato poder escuchar bien, ¿ya? Bueno, como no hay ningún comentario, entonces damos por concluida la clase, que tengan una buena noche, un buen descanso y nos vemos el lunes en teoría nuevamente y la mañana con los de la práctica, ¿ya? Hasta mañana, chicos. Muchas, doctora, igualmente. Que tenga un Gracias, buen mañana, Gracias, doctora, doctora. gracias.